a describir o va a hablar de las parábolas de Jesús. Entonces, no esta semana, porque esta semana va a ser solamente pura introducción, sino a partir de la semana que entra, empiezo a explicar lo que las parábolas de Jesús enseñaban a la gente que estaba en ese tiempo y que nos enseñan a nosotros. ¿Por qué las parábolas de Jesús son tan importantes? Porque son historias sencillas que las personas podían captar y también tenían un significado que también ese significado abarca hasta nosotros. No han pasado de moda. No ha pasado de moda, como les digo, eso de poner las manos en el arado y voltear para atrás. Aunque ya casi nadie ara, ya eso no está en nuestras mentes posiblemente. ¿Cuántos aquí han arado con unos bueyes enfrente? Nada más 1, 2, 3, 4, 5. Nada más 5 o 6 cuando mucho. Todos los demás no saben qué es arar. Yo tampoco sabía hasta que fui a Dominicana y ahí pude hacerlo. Entonces, pero ese principio de voltear para atrás, de alguna manera puede también describirnos algo que el Señor quería decirnos. No se trata del sermón de ese día. Pero voy a hablar entonces acerca de las parábolas de Jesús. Una de las cosas que entiendo según el libro de San Mateo, porque voy a hablar solamente del libro de San Mateo en esta ocasión, las parábolas vienen en dos libros principalmente, el libro de San Mateo y el libro de San Lucas. Y dentro de esa introducción, la imagen que representa el libro de San Mateo, según la iglesia cristiana, que no está en la Biblia, es la del ángel. Ven ahí que hay un ángel y que dice San Mateo. Vean también aquí otra imagen que está en la parte de arriba. ¿Ustedes no se han preguntado qué significan esas imágenes? Bueno, lo que significan son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es lo que significan para la iglesia cristiana y que pues ni en cuenta porque no somos tan tradicionales como la iglesia luterana que ocupa este lugar, pero ese simbolismo de Mateo, los evangelios, 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El ángel, porque a lo mejor el ángel vino con María y le dijo, vas a recibir la gracia del Señor y vas a quedar embarazada y vas a tener un bebé y se va a llamar Jesús. Y después José, que la quería dejar a esta mujer porque no quería que se metiera en problemas, aparece un ángel también y le dice José, no temas de recibir a María tu mujer porque lo que de ella es el Señor, entonces no temas. Entonces los ángeles trabajan mucho en este libro de San Mateo, ¿sí? Pero esto solamente es una imagen que surge de la tradición, no tiene nada que ver con la Biblia, solamente de la tradición, y que es lo que se utiliza para describir el libro de San Mateo. El siguiente punto que tengo aquí es, ¿quién es el autor de San Mateo? Y es una pregunta que la tradición también, el libro de San Mateo no dice, yo Mateo escribo este pasaje. Aunque yo sé que en sus Biblias, en la parte de arriba dice Evangelio según San Mateo. ¿Cuántos dicen así su Biblia que tienen ustedes frente a ustedes? ¿Quién le puso ese título? La iglesia cristiana dijo, pues vamos a pensar quién escribió este evangelio y vamos a ponerle un nombre. Pero originalmente en los escritos no están los títulos de los libros escritos en la parte de arriba. Nada más empezaba así, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, y empieza a decir, y al final hijo de David, y empieza a seguir diciendo. Entonces, también ¿cuándo se escribió? Algunos piensan que cuando estaba viviendo Mateo, viendo a Jesús, estaba escribiendo el evangelio. No fue así. El primer evangelio que se escribió no fue tampoco San Mateo. Posiblemente haya sido el evangelio según San Marcos, que es el más corto. Y se escribió aproximadamente unos 18, 15, 20 años después de que Jesús ascendió al cielo. Murió, resucitó, estuvo con ellos 40 días y ascendió al cielo. Después de eso, la gente empezó a hablar acerca de lo que había pasado. Los apóstoles iban a las calles, iban a los otros pueblos, iban a otras ciudades y le decían lo que había pasado, lo que habían visto, lo que recordaban. Pero no se escribían en aquel tiempo. No había nada escrito. De alguna manera, hasta 20 años después, 15 años después, un hombre, posiblemente también San Marcos, porque tampoco dice el libro de San Marcos que yo San Marcos lo escribí, ni tampoco Lucas dice yo Lucas lo escribí, ni Juan tampoco dice yo Juan lo escribí. No tiene nombres, ninguno de los 4 evangelios tiene nombres. Marcos empieza, después Mateo también escribe un libro, el evangelio que nosotros tenemos en la Biblia.
¿Y cuál es la razón? Una cosa interesante de por qué pensamos y por qué es importante leer el libro de Mateo. Bueno, dos cosas importantes. El Evangelio de San Mateo lo pusieron enfrente de los 4 otros evangelios, porque era como la transición del Antiguo Testamento a lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. En el libro de San Mateo se la pasa diciendo, y esto era para que se cumpliera la profecía que decía, y tú, Belén, Efrata, etcétera, etcétera. Y esto era para que se cumpliera la profecía que decía, y en el libro de San Mateo van a encontrar un montón de veces, literalmente un montón de veces, que Mateo dice, y esto es para que se cumpla la profecía, y esto es para que se cumpla lo que dijo el profeta, y esto es porque el libro de Salmos decía, y la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene que pasar a través de San Mateo para que se entienda el Evangelio. Algunas personas en la iglesia primitiva empezaban a creer de que el Evangelio de Jesucristo era una religión completamente diferente del Antiguo Testamento. Y San Mateo escribe eso para decir, no es algo diferente, es la continuación de lo que Dios se había revelado en el Antiguo Testamento, ahora con este Nuevo Testamento no es algo diferente. Entonces tienes que empezar a ver que hay muchas palabras que están repetidas o que están traídas del Antiguo Testamento para explicar lo que había pasado. Sobre todo en los últimos capítulos, cuando Jesús es entregado. Ahí se la pasa una cosa tras otra, detalles de lo que había pasado en el tiempo de que Jesús fue entregado y crucificado, que se cumplieron según lo que decían las Escrituras del Antiguo Testamento. La segunda cosa que es importante cuando leemos el libro de San Mateo, ¿sí? Las personas que aceptan a Jesucristo en el Antiguo Testamento, en el libro de San Mateo, son personas irrelevantes, no eran importantes, eran gente común y sencilla. Incluyendo el mismo Mateo. No era alguien muy importante, era un pecador. Y la palabra pecador que se utiliza para este específico pecado era un publicano. Era una persona que cobraba impuestos para el imperio enemigo. Entonces, eran personas que no eran tan importantes. ¿Pescadores? ¿Para predicar el Evangelio al mundo? ¿Qué clase de idea se le ocurre a alguien a buscar pescadores para alcanzar el mundo? O sea que era gente sin ninguna importancia, y gracias a Dios creo que aquí, algunos de ustedes es muy importante, que digan, no, yo no merezco estar aquí porque yo soy muy importante. Creo que también cabemos dentro de esta categoría de no ser tan importantes, aunque para Dios somos importantes. Dios nos buscó, Dios nos amó, Dios está con nosotros. Pero entonces vean esto, las personas que no eran tan religiosas, ni tenían idea de que querían ser religiosos, no eran los profesionales que predicaban en los templos, no eran los sacerdotes, eran la gente más sencilla la que conocía de Dios, y esa gente tuvieron fe y fueron transformados. Esa es la segunda cosa que es importante ver en cada uno de los diferentes capítulos del libro de San Mateo. ¿Qué más? El libro de San Mateo hace un énfasis en 3 cosas acerca de Jesús. Jesús es el hijo de David, o sea que era el Mesías esperado, el hijo de David, o sea quiere decir que él tenía su ascendencia de él, venía de la casa de David, o sea, él tenía el derecho de ser rey también de Israel. Tenía el derecho por causa de que su genealogía pasaba por el rey David. En el libro de Mateo capítulo 1 habla de que Jesús era descendencia directa del rey David. Entonces él tenía la categoría de ser hijo de David, para ser el Mesías que ellos estaban esperando. Número 2, era el nuevo Moisés. Después voy a explicar un poquito más, lo voy a dejar por el momento así, pero era el nuevo Moisés. Que así como Moisés había liberado al pueblo de Israel, este nuevo Moisés iba también a liberar a Israel en ese tiempo. Y era también Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús era el Emmanuel, Jesús era el que iba a estar con nosotros. ¿Qué más? Bueno, aquí hay un pequeño bosquejo que nada más voy a presentar, voy a explicar un poco más. Eso no está en sus respuestas que tienen que hacer en las hojitas, entonces no se preocupen de ver dónde va eso. La introducción es del 1 al 3, son 5 divisiones importantes, después voy a explicar por qué. 4 al 7, 8 al 10, 11 al 13, 14 al 20 y 21 al 25. Y la conclusión, 26 al 28. Eso nada más es un pequeño detalle que va explicando un poquito más conforme vayan apareciendo estas ideas.
Entonces, en el San Mateo, los primeros 3 capítulos, conecta a Jesús con el Nuevo Testamento. Una vez más, Abraham, 14 generaciones después, David, 14 generaciones después, Jesús. Esa es la conexión de los evangelios, el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Una característica muy interesante, que no se repite en ningún otro de los diferentes evangelios, es que en este evangelio de San Mateo menciona también, me parece que son 4 mujeres, el nombre de 4 mujeres dentro de la genealogía de Jesús. Y regularmente para un judío una mujer no tenía que mencionarse, casi no existía. Pero de alguna manera San Mateo, por causa de que el Espíritu le reveló, puso esas 4 mujeres. ¿Quién eran esas mujeres? Una de ellas era Tamar, una extranjera, que no debía ser parte de la generación de Jesús porque era extranjera, pero ahí la puso. Y era descendiente de Tamar. Otra mujer, me parece que era esta mujer que estaba en Jericó, ¿cómo se llama? No. Bueno, también Ruth, pero es más Ruth, sí. Pero es esta mujer en Jericó que me parece que era la que ayudó a los espías. Se llamaba Rahab. Y era una mujer, y no van a creerlo. Dice la Biblia que era una mujer ramera, prostituta. Y esta mujer está dentro de la genealogía de Jesús. ¡Ay, caramba! Tener a alguien en tu genealogía que haya pasado por ese tipo de experiencia y aún así ser el Salvador del mundo es algo que impacta a cualquier persona, porque no era alguien que no la sufrió, que no pasó dificultades, que no tuvo problemas, sino que también pasó problemas. La otra mujer, Ruth, una mujer extranjera también, ¿sí? Y después María, una jovencita que no tenía ninguna culpa ni ninguna cosa, ahí entró dentro de esa genealogía. Llena la idea del Nuevo Testamento. Eso de que Jesús iba a nacer en Belén, de que iba a ser una virgen su madre, de que iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros, de que venían extranjeros a reconocer al Rey de Israel. Todo eso está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento surgen esas historias para decir, esto que había sido prometido, ahora se está cumpliendo. Ese es el Evangelio de Mateo. ¿A qué entiendo del Evangelio de Mateo? ¿Por qué digo que hay un nuevo Moisés? Bueno, fíjate lo que hizo Moisés. Él salió de Egipto, ¿verdad? Moisés salió de Egipto. Jesús también fue a Egipto y salió de Egipto. 2 años estuvo ahí porque él fue perseguido por Herodes, se fue para Egipto y regresó de Egipto. También cruzó el mar Rojo. Jesús también fue bautizado en el mar del Jordán. Bueno, cruzó parte del mar del Jordán. Jesús también cruzó el mar del Jordán. Estuvo en el desierto por 40 años. Jesús solamente estuvo en el desierto por 40 días. Recibió la ley desde la montaña. Dio la ley a través de la montaña. ¿Cuál ley? La ley de... ¿Han escuchado ustedes el Sermón del Monte? El Sermón del Monte es como una nueva etapa de 10 mandamientos. Si alguien quiere saber cuál es la esencia de la teología de Jesús, es el Sermón del Monte. Si alguien quiere decir qué pensaba Jesús y qué decía Jesús, está en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del libro de San Mateo. Ahí él en una montaña dio esta enseñanza a la mayoría de la gente que lo estaba escuchando. Y Moisés en la montaña recibió los 10 mandamientos, 2 tablas y se las dio al pueblo. Entonces era una especie de nuevo Moisés, aunque Jesús era más importante que Moisés, según el libro de San Mateo. ¿Qué más entiendo de eso? Que él vino a liberarlos de la esclavitud, dio una nueva enseñanza divina, los salvó del pecado, inició un nuevo pacto. Nuevo covenant es pacto, el nuevo pacto. Por eso se llama el Nuevo Testamento. Testamento significa pacto también. Entonces el nuevo pacto. ¿Por qué tenemos 2, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Porque el Antiguo Testamento fue dado por Moisés, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto fue dado por Jesús. ¿Qué más entiendo de este libro? Estamos hablando de Mateo. Si te fijas aquí, en esta introducción que te estoy dando, hay 5 diferentes secciones en la parte del medio. Esas 5 secciones se aparecen, según el libro de San Mateo, trataba de hacer algo similar a lo que hizo Moisés. ¿Cuántos libros, según la tradición judía, dio Moisés al mundo? ¿Cuántos libros? ¿Alguien puede decir? ¿Cómo se llamaban esos libros?
El primero es Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros. Y ahora Jesús da 5 enseñanzas en diferentes momentos. Y en cada una de esas enseñanzas, recuerdan las hojitas que le di de capítulos, esas enseñanzas están divididas en 5 diferentes lugares. Un poquito más de profundizar esta idea de cuándo fueron enseñanzas. Del 4 al 7, Jesús anuncia el reino de Dios, el reino de los cielos. En ese sermón de la montaña, ahí Él enseña que Dios tiene una operación para rescatar al mundo, que va a confrontar al enemigo, que restaura el reino de Dios y crea una nueva familia. Y enseña cómo vivir ahora en el reino de Dios. Todas las cosas que la gente pensaba, ahora las voltea y le dice, no es como pensaban antes, ahora es una nueva teología, una nueva enseñanza. Y la razón por la que dio una nueva enseñanza es que Él dice que ahora los pobres son los que heredan el reino de los cielos. Y que si alguien quiere ser más importante que otro, tiene que ser menor que el otro. Lo que el mundo le enseña hasta la fecha es que mientras una persona es más importante, él es pues más importante, más rico, más todo. Pero en el reino de los cielos, el que es más importante tiene que servir a los demás. Es más, quiero decirles que también yo tengo esa teología y tengo esa enseñanza. El pastor no es el que manda en la iglesia, o no debe ser el que manda en la iglesia. Debe ser el servidor de los demás. Y si una persona aquí en esta iglesia tiene algún tipo de título, no es para que se sienta más importante. Es porque esa persona está destinada a servir a los demás. Eso es lo que esa enseñanza me enseña a mí. Y eso es lo que yo también trato de inculcar a toda la gente que tiene algún tipo de responsabilidad en la congregación. No es que porque ya es el anciano, ya es el líder de alabanza, ya toca la alabanza, o ya está encargado de las mujeres, no es que ya es más importante que los demás. Esa persona, cuando tiene un título, está destinado a servir a otros. El cumplimiento de la ley, del Torah. Jesús no vino, dice Jesús, no venía a cambiar la ley, sino venía a cumplirla. Y era un nuevo Moisés porque también en varias ocasiones Jesús mismo decía, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero ahora yo te digo. Y era un maestro que se oponía o que transformó lo que decía en el Antiguo Testamento a lo que ahora quería enseñar que debía ser una nueva vida para los hombres. Oíste que fue dicho, no fornicarás, no adulterarás. Pero yo les digo, aquel que mira a una mujer, ¿sí? Y peca en su corazón, ya también se volvió más que un fornicario. No quiere decir que las veamos, porque yo estoy ahorita viendo como que 20 mujeres y no estoy pecando, creo yo, ¿sí? Sino significa verlas con un deseo perverso, ¿sí? Observarlas de más para tener imaginación que no debes tener. O pensar cómo robarle la mujer a tu prójimo. Eso sí, dice, si tú estás haciendo eso, eres más que un pecador que estás adulterando, que ya adulteró con su cuerpo. Aquel que ve a una mujer está adulterando también. ¿Sí? Ver a una mujer en ese sentido. Entonces es un nuevo maestro, una nueva enseñanza. Del 8 al 10, Jesús trae el evangelio del reino dentro de la vida de la gente. Y hay 9 diferentes historias ahí. En ellas hay gente sencilla, gente como leprosos que vienen a Dios, centuriones que son enemigos extranjeros, diferentes personas. Y en cada una de ellas habla en diferentes parábolas también. Voy a hablar de esas parábolas y voy a enfatizar un poco cuando llegue a ese punto. Y esas parábolas dicen a la gente, sígueme, sígueme. Esas parábolas en este pasaje, del 8 al 10, significan que tienes que seguir al Señor y tienes que tomar una decisión. El siguiente cuadro que tengo aquí, del 11 al 13, si hay otras parábolas también, esas son las maneras que muestra las maneras que la gente responde a Jesús. Algunas personas cuando responden a Jesús, responden en forma positiva y dicen, Jesús es el Mesías, ya lo encontramos, es el que andábamos esperando, Él es el que es el único Dios. Otras personas en forma neutral, ¿sí? A Juan el Bautista, ¿y eres tú el que esperamos o esperamos a otro? La familia de Jesús. No, mira, vete por aquí porque aquí no te queremos, vete ya a Jerusalén para donde puedes hacer más ruido, aquí no te queremos.
¿quién eres tú? Y los mismos hermanos de Jesús, la misma familia de Jesús, excepto su madre, estaba con él apoyándolo. Pero todos los demás estaban no queriendo saber nada del mismo Jesús con el que habían crecido. Y otras personas reaccionan negativamente. Los fariseos, ¿sí? Tú no eres el Mesías, a ver, ¿por qué haces esto? Y en esas parábolas encontramos parábolas como la parábola del sembrador, de la perla de gran precio, del terreno que querían comprar para que fuera... Esas parábolas también voy a hablar de eso y voy a explicar un poco más después. Ya me pasé, me parece, faltaba una aquí. Caramba, me parece que no puse uno que es del 21 al 26. Oh, sí, tengo 21 al 25. Eso es de lo que voy a hablar el día de hoy, ¿ok? Voy a hablar de una historia y no voy a introducirme en las parábolas, pero esa es la introducción a la parábola que voy a explicar la próxima semana. La semana que entra voy a hablar de la primera parábola en este pasaje, 21 al 25, que habla de dos hijos, a uno que le dice, hazme un favor, ve a hacer esto, y el hijo dice, sí, voy a hacerlo, y no va. Y luego le dice al otro, hazme un favor, ve a hacer esto, y el otro dice, no, yo no quiero hacerlo, pero como que lo piensa un poquito, sí, sí voy a ir, y va. ¿Qué significa eso? Está en ese contexto. Está en el contexto de estos tres pasajes: Jesús entrando en Jerusalén, Jesús limpiando el templo, y aunque no está aquí, la higuera cuando se seca también, algunos piensan que es una parábola, no es una parábola, es una historia que pasó también. Y habla acerca de la confrontación del reino que Jesús quería traer al reino que las personas no estaban aceptando. Y la última parte, la conclusión, el 26 al 28, enseña de la Pascua, del Sanedrín, de Pilato, y en todo eso tiene la idea de que algunos lo aceptan y otros lo rechazan. Y obviamente al final la gran comisión es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y hagan discípulos y prediquen el Evangelio a todo el mundo, ¿sí? Hagan discípulos. Y lo que estaba ayer enseñando en una clase, estábamos compartiendo con varios pastores, me invitaron a participar, la semana que entra también voy a estar ahí participando. Y uno de los puntos que estaba tomando es que un pastor regularmente piensa más en hacer miembros que en hacer discípulos. Un miembro viene, se sienta, se la pasa tranquilo, ya se va al rato y descansa, no se preocupa, no está tan afanado y no le pide nada a la iglesia, porque pues nomás con que venga y dé mi diezmo, dé mi ofrenda, o diga aquí estoy presente y ya con eso ya la hice. Un discípulo es aquel que sigue las enseñanzas del Señor y predica el Evangelio a otros. No se queda con lo que acaba de aprender. Comparte con otros, tiene piedad de sus familiares, de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, porque quiere hacer discípulos. Un discípulo se vuelve un discipulador. Cuando ha crecido en su fe, empieza a enseñar a otros. No se queda sentado nomás para toda la vida esperando a Jesús. Está moviéndose, está haciendo la obra del Señor. Ok, esa es la introducción a grandes rasgos del libro de Mateo. 3 historias. La primera historia, en este 21 al 25, es Jesús entrando en Jerusalén. Y otra vez, una persona inesperada. Y en esta primera historia quiero darles un principio. El principio es que Dios escoge a personas que aún ni su nombre se menciona. Jesús de repente dice, ya es hora, ¿sí? A ver, llama a 2 de sus discípulos, vayan a la ciudad. Ahí a la entrada va a haber una casa, y en esa casa van a ver amarrado una burra y un pollino. Y van a traérmelos. Y posiblemente el dueño va a salir diciendo, ¿qué? ¿Por qué se llevan mi burra y mi pollino? Y el pollino es el burro chiquito que todavía no es montado, ¿sí? Y ustedes van a decirle, el Señor lo necesita. Y los discípulos se quedaron, ay caramba, ¿cómo Jesús sabe eso de que hay una burra ahí en la casa esa? Fueron. Y llegaron, y sí, es cierto, ahí estaba la burra y el pollino. Y la desamarraron, y salió el dueño, ¡hey! ¿Qué hacen con mi burra? ¿Que se la quieren robar o qué? No, el Señor la necesita. ¿Cuál Señor? Pues Jesús. Ok, llévensela. ¿Cómo se llamaba ese hombre que era el dueño de la burra? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado cuál es su nombre? ¿Dónde dice su nombre? Pero hizo
la voluntad de Dios sin poner su nombre en el libro de San Mateo. ¿Cuántos de aquí estamos que podemos hacer la voluntad de Dios sin que nuestro nombre se ponga aquí o lo digan en el micrófono? ¿Cuántos de aquí hacemos algo que pueda realmente ayudar a la obra de Dios sin que nuestro nombre se mencione, sin figurar para nada? Aunque no figuremos, aunque nuestro nombre no sea reconocido, aunque no tengamos un título o una responsabilidad en la iglesia, es importante estar listos para escuchar de Dios y hacer su voluntad cuando Él nos los pide. Y el libro de San Mateo está lleno de esos hombres, que su nombre no se menciona, pero que fueron parte importante, y por eso la historia de ellos está escrita en este libro de San Mateo. Entonces la primera cosa, ¿sí?, es que Dios usa a personas que ni su nombre se va a mencionar. Y Dios te puede usar a ti, aunque los demás no te reconozcan. Entró en Jerusalén con su burro, y los niños se subían a los árboles, arrancaban ramas, las ponían en el suelo para que pasaran. A los hombres se quitaban su manto y también la ponían en el suelo para que entrara el burrito y cosas así. Y todo fue un shock, una especie de impacto para la gente que estaba viendo eso. Estaban preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pues Jesús está entrando, Él es el Mesías. Porque decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Hijo de David. ¿Recuerdan en el capítulo 1, genealogía de Jesús? Jesús, el Hijo de David, es el que puede reclamar el reino de Dios. Es interesante ver que en uno de los pasajes que acabo de mencionar, en el libro de San Mateo también se menciona de que Pedro dice, cuando Jesús pregunta a la gente, ¿quién creen que soy yo? ¿Quién soy yo? Y entre los apóstoles empiezan a dialogar y dice uno, pues uno piensa que tú eres Elías. Elías es un personaje importante en el Antiguo Testamento. Otros no, dicen que eres Juan el Bautista porque lo habían cortado la cabeza, ya muerto, y a lo mejor tú eres ese que acaba de resucitar y tú eres Juan el Bautista. Y otros dicen, no, a lo mejor eres pues el profeta Eliseo o Abraham, o de todo le ponían. Y le dice, bueno, ¿y ustedes? No la gente. ¿Ustedes qué piensan que soy yo? ¿Quién soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Tú eres el que esperamos. Pero en la mente de Mateo estaba el Mesías poderoso. El Mesías que no iba a entrar en un burrito humilde. Iba a entrar en un caballo para vencer y acabar con los enemigos de Roma. En su mente de Mateo, de Pedro, cuando estaba proclamando que él era el Mesías, él estaba pensando en alguien que le iba a quitar el poder en Roma. ¿Por qué? Porque cuando lo entregan, él agarra la espada de alguien, o la que traía él, no sé si la traía o era de alguien, y va y le corta la oreja a un hombre que estaba ahí parado. Y él pensaba, pues ahí despertamos a todos los insurgentes y empezamos a conquistar una vez más a Israel para nosotros. Todavía tenía en la mente de que el Mesías que él estaba confesando no era el Mesías humilde, el Mesías que iba a salvar al mundo de sus pecados, el Mesías que iba a sufrir. Él pensaba que era otro Mesías. Pero Dios usa a las personas sin mencionar su nombre. Número 2, ¿sí? Encontramos a Jesús entrando en Jerusalén, en el burrito, yendo al templo, y en el templo se encuentra con una situación que le desagrada. Una situación en donde los líderes religiosos estaban abusando de la gente sencilla, estaban utilizando la religión para poder hacerse ricos. Y eso de los que salen en la tele no es nuevo. La gente que quiere hacerse rico con el Evangelio lo ha hecho desde el tiempo de Jesús. Fíjate lo que pasaba en aquel tiempo. Si tú ibas a Jerusalén, porque tenían que ir los judíos a Jerusalén, era parte de la cultura y de la tradición y de la religión judía, y tenías que llevar un sacrificio. Y si venías de muy lejos, o sea, si querías sacrificar, por ejemplo, un borreguito, y vivías
en Minnesota y tenías que ir hasta San Antonio, pues no llevabas el borreguito desde aquí porque te costaba mucho andar cargándolo por todo el camino, y que te muriera en el camino, pues iba a ser difícil. Entonces, si llegaras a San Antonio tenías que ir ahí y cambiar o comprar el borreguito ese que querías, y ahí mismo lo podías entregar, ¿sí? Y había un mercado grande de personas que estaban afuera del templo, y si no hasta dentro del patio del templo, vendiendo ese tipo de animalitos. Palomas, bueyes, todo tipo de cosas que necesitaras. Pero la primera cosa que tenías que hacer es que si tú llevabas dólares, tenías que cambiarlos en pesos. Porque el templo tenía solamente una moneda, aceptaba las monedas del templo, no aceptaba monedas de Grecia, ni de Roma, ni de ningún otro país. Solamente eran monedas. Entonces tenías que empezar y traer tus dólares, cambiarlos por la moneda judía, y ahí te dan una mochada grande porque te quitaban la mitad del precio. Ellos manejaban las divisas de cuánto cambiarlo y por cuánto hacerlo. Entonces de ahí empezaba. Llegabas con el borreguito, y si el borreguito allá en tu rancho te costaba $100, ahí te iba a costar hasta $500. Y habían quitado la mitad de tu precio y ahora tenías que comprarlo. Y todo era una tranza que estaba manejada hasta por los mismos sacerdotes. Las mismas personas que debían servir a Dios estaban estafando al pueblo. Jesús viene y se enoja increíblemente con ellos y empieza a volcar las mesas. Y una de las cosas que aquí veo en esta historia es que nosotros la mayor parte de las veces vemos fotografías de Jesús agarrando un borreguito, así con una sonrisita, ¿no? Y bien agradable y bien bonito. Y lo vemos también orando y no lo imaginamos enojado. ¿Alguien se ha imaginado a Jesús enojado? Yo no me lo imagino, yo no me puedo imaginar enojado. Pero ahí se enojó con tanta furia que empezó a volcar las mesas, agarró un látigo y empezó a correr a la gente de ahí. Y ustedes parece que no puedo creerlo, pero Jesús puede molestarse con aquellos que abusan del pueblo de Dios. Está enojado con aquellos que se aprovechan de otros por causa del Evangelio, que abusan de hermanos nada más porque son hermanos para sacarles dinero y provecho a ellos. Está enojado cuando usan su palabra para engañar y para ofrecer cosas que no pueden tener porque no son de ellos, es de la pura gracia de Dios. Cuando alguien te dice, trae dinero y de esa manera vas a ser sano, está usando el negocio para poder abusar del pueblo de Dios. Cuando alguien te quiere vender algo, estaba viendo hace un rato un video de un hombre que decía, mira, tráenos tu petición de oración, alguien de aquí de esa iglesia va a ir a Jerusalén y va a poner todas esas peticiones ahí en el muro de los lamentos, pero te va a costar tanto traer tu oración, pero si alguien va a llevar tu papelito y lo va a meter ahí en el muro de los lamentos, en la mismo, al lado del templo de Israel. Y la gente posiblemente lo hace. Que me lleve mi oración a Jerusalén. Pero no es negocio eso. No es abusar de las personas. Segundo principio, Dios está molesto con aquellos que abusan de su palabra, que aquellos que usan su palabra para engañar a otros. Dios está enojado con ellos. Pero no nos piensen, está contento. No, también se puede enojar con aquellos que engañan a la gente en nombre de Dios. La tercera cosa, la última, ese es el fin de mi sermón, ¿sí? Después de haber limpiado el templo, algunos fariseos quisieron atacar, ¿por qué haces eso? Y ahí enseña también parábolas, ¿sí? Voy a hablar de esas parábolas la semana que entra, te digo, pero eso nada más es la introducción a las parábolas de Jesús. En esta tercera historia de lo que es el contexto de la parábola de la siguiente semana, Jesús pasa por una higuera frondosa, que se veía bien, llena de hojas, pero no de frutos. Pasa por ahí y se le antoja comer, ¿sí? Aunque yo creo que él sabía eso, de alguna manera sabía, pero a lo mejor se había limitado y no sabía, quizá, quién sabe, pero va a esa higuera y busca un fruto y no encuentra ninguno. Y le dice, serás maldita a partir de hoy. Y esa higuera se seca. Y a partir de ahí, esa higuera murió.
Tenía su sentido todo eso, o sea, la higuera a lo mejor eran los judíos, los sacerdotes que pensaban que tenían el control de todas las cosas, que Dios los había comisionado para hacer su voluntad y que estaban engañando a la gente, estaban abusando de la gente, estaban mintiendo a la gente para ganar dinero de ellos, para mantenerse, para sostenerse, estaban abusando de los demás. Quizá tenga ese sentido. Israel, los líderes religiosos a los que Jesús estaba atacando. Pero también, ¿en qué nos puede enseñar a nosotros este tipo de historias? Si alguien está diciendo a otros, yo tengo derechos sobre el Evangelio porque yo tengo 10 años de conocer a Dios. 10 años. ¿Cuánto tienes tú? Acabas de empezar. Yo tengo 10 años. Se está diciendo, yo soy más importante que ustedes. Si alguien dice, yo tengo 20 años, yo desde que tengo 20 años, y algún otro puede decir, yo desde chiquito, ¿sí? Yo conozco el Evangelio, he estado en la iglesia, yo no me he apartado y soy muy importante, esa persona está diciendo, yo soy mayor que los demás, y se está volviendo como una higuera, sobre todo por la idea de que puede ser que tenga muchas apariencias, pero no tenga fruto. ¿De qué le sirve a una persona que desde pequeño fue presentado en la iglesia y creció y se bautizó si no tiene fruto? Las apariencias del cristiano nos limitan a veces para hacer la voluntad de Dios. Yo parezco que soy importante, yo tengo el título de pastor, yo tengo tantos años en el Evangelio, yo he estado en las misiones. ¿Y de qué sirve de todo eso si no puedo mostrar fruto en mi vida? Las apariencias de la higuera provocaron su muerte. Las apariencias de aquella persona que se dice seguidor del Señor y no lo sigue en realidad, puede provocar también su propia destrucción. Sin fruto. Y es ahí donde todas esas parábolas toman un poquito más de sentido. De que a Jesús, de alguna manera, quiere hablarnos a través de esas parábolas, de esas historias. Y a partir de la semana que entra empezamos a hablar de esas historias. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, no permitas que vivamos de las apariencias. Que parezcamos que con muchas hojas y que parezcamos bonitos y que parezcamos que tenemos mucho y en nuestro interior no tenemos nada. Señor, criticamos a los fariseos y a los sacerdotes que presumían y defendían su fe porque no querían a Jesús que les viniera a quitar lo que ellos habían tenido. Y no nos damos cuenta que a veces podemos ser nosotros aquellos que también están aparentando lo que no es, aparentando lo que no somos. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros con nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, aunque nuestro nombre no se mencione en ningún lado, recordar que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener enojo contra aquello que está en contra de tu palabra. Y si es en nuestra propia casa, enojarnos suficiente para votar aquello que no sirve y que nos está deteniendo a ser unos verdaderos adoradores. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor. En todo lo que hacemos, Señor, ayúdanos. Que tu gracia nos acompañe en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar una alabanza más y de esa manera vamos a ser despedidos.